Buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Llegamos al ombliguito de la semana, pero al final del mes, miércoles 30 de noviembre. Este día estoy acompañada de tres grandes maestros, increíbles cada uno en sus profesiones, en sus especialidades. Vamos a estar hablando de hernias. Veamos la siguiente cápsula y al regreso se los presento. Las hernias son protuberancias anormales que se presentan cuando hay una debilidad o un agujero en la parte muscular que usualmente mantiene los órganos abdominales en su lugar, es decir, en el peritoneo. Este defecto permite a los órganos y tejidos salirse, produciendo dichas protuberancias. Los principales tipos de hernias son la femoral, inguinal, del hiato, umbilical e incisional. Estas, con frecuencia, no producen síntomas molestos, a no ser de un dolor al cargar algo pesado o al recargarse en algún lugar. Además, se puede presentar una protuberancia en la piel según la zona y el tamaño de la hernia. El bultito suele aumentar su tamaño cuando se tose, se agacha, se hace algún esfuerzo o se levanta algo. No olvide que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando nuestro número en estudio, el 2283-2157, o escribirnos a través de nuestras redes sociales, ya sea Facebook, búsquenos como Salud TV, en Twitter como @SaludTVGMB o en línea a través de nuestro canal www.megavision.com.sb. Bueno, para hablar de hernias tenemos a nuestros invitados. El primero que vamos a dar la bienvenida, el doctor Roberto Rothman, quien es cirujano pediatra. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto de verdad conocerlo y tenerlo acá. Encantado, mucho gusto. Y será un placer compartir con los doctores y con ustedes, la audiencia. Bueno, también vamos a darle la bienvenida al doctor Rodolfo Castro, nuestro especialista en medicina del trabajo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo nuevamente. Muchas gracias. Un privilegio poder estar compartiendo con ustedes y con los maestros, definitivamente, en estos temas, para servirles. Bueno, y por supuesto, hablando de maestros, también le damos la bienvenida aquí al maestro, el doctor René Serrano Crespín, cirujano general. ¿Cómo está, doctor? Gracias, buenas tardes. Un gusto estar aquí con ustedes y compartir esta tarde, este mediodía, esta tarde, para hablar de un tema interesante como son las hernias. Sí, definitivamente, ¿quién no ha escuchado hablar de hernias? Y hay tantos tipos de hernias que realmente la gente es bueno que todos aprendamos un poco en casita. Hablemos primero concepto, ¿qué es una hernia, doctor? Una hernia, tal como lo decía la cápsula previa, no es nada más que la salida del contenido de una cavidad hacia el exterior o hacia otra cavidad. El contenido de la cavidad abdominal, llámese el epiplón, o los intestinos, pueden salirse a través de un defecto de nuestra pared abdominal y eso ya constituye una hernia. Las hernias van a tomar su nombre de acuerdo al sitio donde aparezcan, tal también como lo decía la cápsula. Puede ser femoral, inguinal, si salen en el ombligo son umbilicales, pueden ser diafragmáticas, hernias del hiato, etc. O a través de una incisión, que son las que denominamos hernias incisionales. Las hernias como tales, como lo dije al inicio, van a tomar su nombre de acuerdo al sitio de aparecimiento. Eso es una hernia, la salida del contenido de una cavidad o lo que está dentro de una cavidad hacia el exterior o hacia otra cavidad. Eso es una hernia. Porque a veces tenemos el concepto de que la hernia es el bulto nada más, pero el bulto es lo que se ha salido gracias al defecto, ¿cierto? Así es. Bueno, a ver, doctor Rothman, algo que nos quiera ampliar y que nos cuenten los niños cuáles son las hernias más frecuentes. Las hernias más frecuentes son en varones, usualmente de 8 a 9 por cada hembra, cada niña. Los vemos mientras más pequeños. Últimamente hemos tenido en los últimos años un aumento de los prematuros.
Entonces los prematuros son las paredes abdominales o los defectos de las paredes, de las diferentes cavidades, como dijo el doctor, son más débiles, entonces hay más predisposición a que haya protuberancia de hernias. Usualmente en varones son más frecuentes que en las mujeres y son del lado derecho casi un 30 o 40% más frecuentes que del lado izquierdo. En las niñas también tenemos, son al revés, son un poquito más frecuentes del lado izquierdo también. Y en las niñas podemos tener salida de intestino, de piplón, o tenemos salida también de trompita de falopio o hasta de ovario. ¿Qué tan temprano se diagnostican las hernias en los niños, doctor? Hay hernias, los ginecólogos últimamente pueden diagnosticar una hernia desde que están en útero, pero se pueden detectar en cuanto en el momento de nacimiento. Los pediatras neonatólogos que reciben a los bebés inmediatamente se dan cuenta de las paredes abdominales, del ombligo, de las paredes inguinales, y ahí pueden detectar una hernia, sobre todo una protuberancia. Mientras más grande, más fácil de diagnosticar. Y pueden ser corroborado el diagnóstico con ultrasonografías, y cuando los bebés lloran es cuando más sale la protuberancia, entonces más fácilmente visibles. Porque hay un aumento de la presión en el abdomen. Exactamente. Entonces ahí es donde ya se hace evidente el defecto. Pero hablando de cómo volverse evidente el defecto, veíamos en la cápsula que muchas veces el defecto está, que a lo mejor la hernia no es tan visible, pero a medida le vamos poniendo peso a nuestro cuerpo, ¿cierto, doctor? Pueden irse haciendo evidentes. ¿Qué es lo frecuente que vemos a nivel de problemas de trabajo? Las cargas, ¿cierto? Bueno, laboralmente hablando, quizás en un 70% más o menos, los problemas son básicamente por levantamiento de cargas manuales. Lo que pasa es que nosotros muchas veces no entendemos, bueno, mejor dicho, no se nos ha enseñado a qué le llamamos una carga. Entonces, quizás, si nos vamos desde el punto de vista de la definición, una carga se define, por ejemplo, a partir de 7 libras. De 7 libras para allá se considera una carga. Y quizás lo que vamos a ver más adelante en el programa va a ser, por ejemplo, cuánto es la cantidad que una persona puede levantar en condiciones normales. Pero cuando la persona excede de este tipo de cargas y a eso le agregamos movimientos repetitivos, es decir, levantamiento de cargas constantemente, entonces a la larga pues tenemos no solamente lesiones a nivel de hernias abdominales, sino que también hay hernias, solo por comentario nada más, hasta hernias lumbares, ¿verdad? De columna básicamente. Entonces esas son como que las más frecuentes, a nivel... a la cabeza. Y también están las posicionales también, ¿verdad? Las posicionales. El tipo de trabajo que la persona realiza, que a veces utiliza posiciones forzadas para poder realizar algún tipo de actividad como tal. Ok. Los síntomas, doctor, de una hernia, cuando no ha sido diagnosticada de pequeño, ¿pueden aparecer las hernias después, más grande? ¿Cuáles serían los síntomas y las causas? Sí, claro. Bueno, causas, como ya lo mencionó el doctor Rothman, pueden ser congénitas y pueden ser adquiridas también. ¿Cómo nosotros vamos a detectar una hernia o cómo una persona va a detectar una hernia? Primero, lo que va a sentir es una protuberancia, una pelota, una bolita que antes no la tenía. Esta bolita va a aumentar de tamaño con respecto al tiempo y también con respecto a lo que haga, tal como lo dijo el doctor. Si hace esfuerzos físicos demasiado grandes, va a aumentar de tamaño. Característica de la hernia, que no está complicada, saltándome un poco el tema, no va a doler al inicio, solo el paciente va a sentir la pelotita o la protuberancia que antes no la tenía producto de ese esfuerzo, y va a tener la característica que entra y sale. Sale cuando se hace un esfuerzo o, como usted muy bien lo dijo, cuando se aumenta la presión intraabdominal. Eso es el primer síntoma, es una parte que un paciente no la sentía, pero luego viene el dolor, porque esa hernia, si es demasiado el contenido de lo que se va a salir, no puede regresar al mismo tiempo y eso le va a causar dolor al paciente. Eso es de lo primero que alguien, una persona va a notar, la protuberancia y el dolor. Excelente. Esos son los síntomas de una hernia. Esos son en la mayor parte. Y probablemente, y recuerde, la característica más bien es que está a veces y a veces no está. ¿Sí? Exactamente. Cuando entra y sale. Usualmente
en la posición de pie es que el paciente va a notar de que se le sale algo de se su forma el cavidad, bulto. que se Ajá. forma el bulto, exactamente. Al acostarse o al ponerse horizontal, ese bulto regresa y ya no se lo siente. Esa es una característica. A eso se le llama una hernia reducible, que sale y regresa, se reduce hacia el abdomen, ¿verdad? Y eso es lo usual que un Y paciente va a de sentir. igual forma, cuando aumenta la presión abdominal, ya sea porque tose, ¿verdad? O porque estornuda, de repente puede salir más todavía el deseo. Se puede salir más y puede ver el paciente incluso que la pelotita o la protuberancia que tenía se le hace más grande en una sola ocasión, ya sea por tos o por hacer una fuerza. Casi inmediatamente que se salga el contenido de la cavidad va a sentir dolor y eso es lo que los hace consultar. Y aparte también a veces no es estético el tener una protuberancia o un bultito y también a eso los hace consultar. Pero usualmente la mayoría es por dolor. Por dolor, no consultan por el bulto, sino por el dolor. Bueno, vámonos a una pausa, al regreso veremos imágenes y hablaremos de cosas interesantísimas acerca de las hernias. Ya volvemos. Luego he escuchado por golpes, a veces se golpean o algún mal esfuerzo que han hecho, algo así. Cuando se hacen fuerzas excesivas, cuando uno levanta algo y cuando hace mucha fuerza, digamos, se está trabajando con cosas pesadas, o las mamás que cuando cargan a los niños se pueden producir las hernias. Levantar no más que sobrepase nuestro propio peso. Primero y segundo, usar cinturón. Un cinturón para que no, pues sí, para evitar ese tipo de lesiones, ¿no? Hacer la mala fuerza, hay veces nosotros pensamos que lo podemos hacer y tal vez no lo podemos hacer y hacemos una mala fuerza, de ahí sale la hernia. Porque hagan una mala fuerza o un golpe, o porque ya se les vaya produciendo y se golpeen y se le haga más grande. Pero sí, yo he escuchado que al llorar les produce hernia en el ombligo. Ajá, solo ahí. De ahí no, yo solo he oído que por fuerza, porque hagan mucha fuerza, pequeño. Son causadas por enojos, supongo. Las abuelas decían que era hacer una mala fuerza, ¿verdad? Y que eran tendones que se explotaban, no sé. Nosotros tenemos la tendencia de creer que una mala fuerza puede hacerle una hernia, ¿verdad? En cualquier parte del cuerpo. Y que son tendones o venitas que por el exceso se inflamaron. Bueno, ya vieron, muy interesante, y esa es la idea, que la gente pueda aprender a través de nuestro programa de qué se tratan las diferentes patologías de las que aquí hablamos. En el caso de hoy, pues hablamos de hernias. Tenemos unas imágenes con las cuales el doctor Serrano pues podríamos graficar un poco más de lo que hemos estado hablando para que usted entienda cuáles son los tipos de hernia, dónde están, y todo eso nos puede ayudar. Hablemos, doctor, cuéntenos acerca de las imágenes. Sí, como les decía, una hernia es la salida del contenido de una cavidad hacia el exterior o hacia otra cavidad. En este caso, estamos observando la salida del intestino hacia el exterior a través de un orificio. Ese orificio es que nosotros los cirujanos lo denominamos como anillo herniario. La hernia está envuelta por lo que llamamos el saco herniario y el intestino en este caso es el contenido herniario. Eso es el mejor ejemplo de una hernia. Ahora, en esta otra imagen nosotros podemos observar dos tipos de hernia. La hernia umbilical, que es la que va a protruir a través de la cicatriz umbilical por un cierre inadecuado o por un esfuerzo excesivo, o como lo mencionábamos fuera del aire, en una mujer embarazada producto del aumento del diámetro de su abdomen. Luego está la hernia epigástrica, que es la que está arriba del ombligo. Arriba del ombligo es la hernia epigástrica. En la siguiente imagen, nosotros vamos a observar, como lo habíamos dicho al inicio, el nombre de las hernias va a ser tomado de acuerdo al lugar donde ellos aparecen. Femoral, inguinal, con la región de la ingle o el encaje que le dice a las personas,
que puede ser directa o indirecta, umbilical, epigástrica o incisional, si aparece a través de una incisión previa de una cirugía que se le ha hecho. Esa es una imagen para que nosotros observamos el anillo inguinal, que existe el anillo inguinal superficial y profundo. La salida de ese intestino es lo que constituye el contenido de esa hernia. La siguiente. En esta imagen nosotros vamos a observar la salida del intestino a través de la pared del abdomen, pero tiene una característica. Este intestino está atrapado, ya no va a poder regresar a la cavidad abdominal. Las hernias pueden ser reducibles, incarceradas o estranguladas. Una hernia reducible, como lo dijimos al inicio, es una hernia que el contenido sale y regresa a la cavidad abdominal sin producir dolor. Una hernia incarcerada es aquella en la cual el contenido de esta cavidad ha salido pero no regresa. Comúnmente ya se trabó, pero todavía no tiene compromiso vascular. Y en esta imagen ustedes pueden observar que es una hernia, en la imagen previa, una hernia en la cual ya existe un compromiso vascular. Ustedes ya ven en esta imagen que ya el intestino que está protruido ya cambió de color, ya se puso violáceo. Eso significa que el intestino ya no le llega oxígeno. Ya no le llega oxígeno, ya no le llega sangre, ya esto se le considera una hernia estrangulada. Y dicho sea de paso, este tipo de hernias es dolorosa, puede causar fiebre y además constituye una urgencia quirúrgica. Esta es una hernia de tipo incisional en una paciente que había tenido una cesárea previa y producto de su esfuerzo, del tiempo y de la edad fue formando esta hernia. Siguiente. En la siguiente imagen, una vista lateral de esta hernia, podemos apreciar la incisión y la formación de la hernia. Las hernias, si entran y salen como comúnmente se dice, cuando son reducibles, deben de ser atendidas prontamente. Todo paciente que sepa o se sienta que haya consultado o que se le haya hecho un diagnóstico de hernias, debe de curársela. La solución para las hernias es quirúrgica, no hay otro tipo de solución. Ahora bien, si alguien ya presenta una hernia, nosotros debemos de decirles cuáles son los signos de alarma. 1, que el dolor sea intenso. 2, que sea continuo. Y 3, que haya cambios de color en la piel, como en esta diapositiva. Esta es una hernia umbilical y si ustedes pueden observar, ya hay un cambio de color violáceo a nivel de la piel. Eso significa que la hernia ya está estrangulada y se debe de intervenir lo más pronto posible. Y muy interesante, doctor, porque realmente el defecto no es tan grande como se veía en las otras, pero sin embargo ya hay un cambio de coloración. Ya hay un cambio de color en la piel porque el contenido de la hernia ya no le llega sangre, ya está sufriendo, se va a estrangular. Tenemos una llamada en estudio, veamos en qué podemos ayudar a nuestro televidente. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, pues me he quedado bien, lo felicito a los panelistas, ¿verdad? Primeramente. Por su programa, pues lo felicito. Yo realmente que estaba esperando estaba esperando este programa con este tema bien interesante. Mi problema es este, tengo una hernia hiatal, tengo mucha náusea, todo me produce asco, pero también tengo una hernia umbilical, que me ha dicho el doctor que toca los dos intestinos, el grueso y el delgado. Lo que yo voy, que sí, lo que él dijo el doctor, eso sí, lo último, como estrangulada, el dolor es falta de oxígeno y el dolor abdominal es demasiado fuerte. Y mi otra pregunta, ¿cómo se puede diagnosticar? Porque yo le he pedido ayuda y no me hacen caso, pero yo sigo mala con mi náusea y el dolor abdominal. Ok, bueno, ¿alguna pregunta que quiera hacerle a la señora antes ¿Usted tiene reflujo? Tengo esófago de barre, un reflujo, tengo bastante. Fui a operarla con un bypass gástrico y aún así me siento grave de los dolores abdominales. ¿Ya le hicieron un bypass? Sí. Bien, entonces su hernia del ombligo probablemente va a ser una hernia de tipo incisional. Probablemente a ese nivel fue que
se insertó el primer trocar de la cámara en su cirugía y esa hernia es de fácil corrección. La hernia del hiato que usted tiene y que le causa reflujo también debe de ser corregida en forma quirúrgica. ¿Cómo diagnosticarla? 1, con una endoscopía superior, 2, con un tubo digestivo superior y para afinar una radiografía de tubo digestivo superior y para afinar el diagnóstico debe de hacérsele una pH-metría y una manometría esofágica también. La pH-metría de 24 horas y la manometría. Debe de consultar con el cirujano de su confianza y con un gastroenterólogo también para que se le pueda dar ese tratamiento. En ambas la corrección es quirúrgica. En la hernia del hiato lo que está ocurriendo es que el contenido de la cavidad abdominal está migrando hacia el tórax y eso es lo que va a provocarle el reflujo. Ahora bien, si usted tiene un bypass gástrico ya previo, hay que ver cómo es que están los pilares diafragmáticos que probablemente si tiene la hernia y tiene reflujo deben de estar abiertos. Hay que irlos a cerrar y todo esto se puede hacer vía laparoscopia. Bueno, amiga, afortunadamente ya escuchó al doctor, todo tiene solución, tiene que acercarse a su cirujano de confianza para que le hagan la evaluación y le programen la corrección de los 3 problemas que usted actualmente está teniendo. Gracias por llamarnos. Entonces decíamos, doctor, ya hablamos que es una urgencia, realmente una hernia estrangulada. Estrangulada es una urgencia más cuando ya hay cambios de coloración en la piel. Si se pone roja o se pone violácea o morada comúnmente, como dicen las personas, la piel, eso constituye una urgencia y debe de consultar inmediatamente a un hospital. Doctor Rothman, hablemos de los niños y las hernias inguinales. También son visibles en el momento que se hace un esfuerzo abdominal, levantando cosas, jugando, corriendo y llorando al examen físico. Como usted mencionó al principio, un niño se lo observó saliendo del baño, se le observó el testículo un poquito aumentado de tamaño. Usualmente los niños, la mayoría de niños están más concentrados en lo que están haciendo, que es jugar y desarrollarse, que en su propio cuerpo. Usualmente no sienten mayor cosa. Hemos visto niños que tienen unas hernias pequeñas y unas hernias tan grandes que juegan fútbol con ellas. Y son los compañeros del equipo que le dicen, mira, decirle a tus papás. Lamentablemente en nuestra educación no nos educan a tener protección testicular, como suspensorios o conchas para jugar fútbol o básquetbol o voleibol o béisbol, cualquier deporte de contacto. Y eso nos ayudaría por lo menos a sentir la molestia y a consultar, porque acabamos de ver unos jóvenes que tenían unas hernias demasiado grandes para ser contenidas en los calzoncillos, entonces tuvieron que comprar calzoncillos más grandes y los mamás hasta ahí se dio cuenta que por qué estaba comprando calzoncillos tan grandes. Sí. Entonces hasta que se encarceran, como dijo el doctor René Serrano, que se traba la hernia, como decimos, entonces a los niños sí les duele, usualmente se pone roja el área, el llanto es fuerte, mucho más fuerte, incluso pueden tener vómitos. Usualmente tienen vómitos y hay que destaparlos, descubrirlos y observarlos. Hemos visto también pacientes que se los sospecha un proceso infeccioso una apendicitis aguda y es la hernia que le está comprimiendo el testículo hasta que se le baja el área inguinoescrotal, entonces uno se da cuenta que realmente no es el abdomen, sino que es más abajo. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial, pero quiero que antes vean esta nota del 5º encuentro médico del Hospital de Diagnóstico y luego volvemos con más de Salud TV. Por 5º año consecutivo y con el fin de contribuir a la educación médica, el Hospital de Diagnóstico celebró su encuentro médico 2016. Médicos especialistas en cardiología, oncología y radiología estuvieron a cargo de compartir avances en sus áreas de especialización. Lo importante de este encuentro médico es el intercambio de conocimientos y prácticas que en esta ocasión fueron compartidas para especialistas y estudiantes de medicina.
Sí, es muy importante ya que nos ayuda a ampliar nuestros conocimientos y a conocer los nuevos métodos para poder conocer más sobre las enfermedades, qué métodos se utilizan de diagnóstico, de tratamiento, en algunas operaciones. Estoy muy contenta de asistir a este Congreso Estudiantil de Medicina, ya que nos ayuda a poder entender más acerca de los nuevos estudios que se están haciendo, por ejemplo en este caso de los métodos radiológicos que actualmente pues son más nuevos y nos pueden ayudar a un mejor diagnóstico en cuanto a diversas enfermedades que están surgiendo actualmente, ya que esto se va actualizando cada día más, ¿verdad? No se quedan solo las enfermedades anteriores, sino que van surgiendo más. Entonces es muy importante asistir a este tipo de congresos. Este evento se realiza como parte de la responsabilidad social del hospital y como muestra del compromiso con la excelencia. Buen provecho si usted está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Este día estamos hablando de las hernias. Hemos hablado de diferentes tipos de hernias y hemos dicho que algunas de las causas también del empuje de que el contenido se pueda salir al exterior, valga la redundancia, es la inadecuada realización de ciertos esfuerzos. Sí, doctor Castro, ayúdenos explicándonos que el ingeniero Cristales, que ha venido del equipo de SOES, nos va a apoyar a enseñar la forma incorrecta. Cuéntenos de qué es lo que nos va a ejemplificar. Correcto. Bueno, les decía de que al inicio, ¿cómo definimos una carga? ¿Verdad? Por definición se dice que a partir de 7 libras ya es considerado una carga. Ahora, ¿hasta qué punto una persona puede levantar en condiciones normales una carga en un momento determinado? Por ejemplo, por norma dice que pueden ser 25 kilogramos. Cuando lo multiplicamos por 2.2 y un aproximado, andamos más o menos por 50 libras, un poquitito más, que es lo que una persona puede levantar sin que esto se lesione, ya sea por cuestiones de hernia, ya tanto abdominal pues, como de columna, pero también tenemos que ver la frecuencia con que la persona hace esto. No es lo mismo levantar una carga ocasional que hacer un levantamiento repetitivo durante 8 horas. 7 días a la semana, por 30 días a la semana, por un mes, por un año, por el tiempo. Exacto. Y obviamente esto es bien importante porque en muchos lugares de trabajo, valga la redundancia, el trabajador muchas veces no reporta esto, tal como le decía acá a los maestros, hasta que la persona comienza a sentir ya un malestar. Y aún con ese malestar continúan trabajando porque piensan que si van a consultar donde el cirujano, aparte que lo va a operar y que lo va a incapacitar, la gente piensa en su trabajo. Exacto. Entonces, algo que hay que entender es que la medicina ocupacional no despide de puestos de trabajo, sino más bien lo que hace es que los acomoda en lugar de trabajo, mientras el cirujano le dé el ok y me dice, mira, fíjate que ya para mí ya está completamente sano y ya puede regresar a su puesto. Entonces, nosotros, mientras tanto, damos una recomendación basada en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en el artículo 64, donde me dice que tengo que cambiar a un trabajador para que no se ponga en riesgo él o a otras personas por su labor. Ahora, basado en ese concepto, los ejemplos repetitivos donde nos va a ayudar el ingeniero Cristales, vamos a ver ahorita la forma errónea. En primer lugar, cuando vemos una carga, nosotros tenemos que valorar, muchas veces las cargas tienen el valor en algún momento de lo que pesa. Por ejemplo, la forma más errónea es cuando la persona se angula, básicamente, así que date por favor Cristales, y de esta manera estamos haciendo presión no solamente en la parte abdominal, que es el tema de ahora, sino que también en la columna, ¿verdad? Y obviamente esto, cuando hacemos repetitivamente, levantémoslo despacio, ok, agachate otra vez, por favor, volvélo a hacer, y ahí, quedémonos ahí. Entonces, hacer este movimiento repetitivo genera un problema que a la larga el paciente no lo ve en el momento, claro. ¿ya? No lo ve en el momento, sino que lo ve posterior. Y por otro lado, otro de los ejemplos también erróneos que hacemos es que muchas veces nosotros tomamos de manera errónea la carga, ¿ya? Y tratamos de que en algún momento tratar de acomodarla, ¿ya? Arriba, ¿ya? La tomamos mal, cuando en realidad el levantamiento tiene que ser desde el piso, ya de la manera adecuada. Entonces, darle vuelta ya arriba, entonces, o a veces en el momento que lo estamos levantando también nos genera ese tipo de problemas. Ahora, la pregunta sería, ¿cuánto hay que levantar? Les decía, 25 kilogramos, una persona en condiciones normales como Alejandro, pero ¿qué pasa con los jóvenes, por ejemplo, en la parte de pediatría? ¿Qué pasa con las personas? Me voy a ir un poco a los extremos. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Y qué pasa con las personas que ya son adultos mayores? Dice de que eso se tiene que hacer bajo un método,
Entonces, SNOOC es un método, ¿verdad, Cristal? Entonces, el método de SNOOC nos dice de que una persona tiene que levantar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, igual o menor a 15 kilogramos. Estamos hablando más o menos de 30 libras, si lo multiplicamos por 2.2, y lo mismo para personas de edad ya avanzada. Ahora, eso obviamente tiene relación con el tipo de trabajo y el tipo de carga. ¿Cuándo una persona puede levantar más de 50 kilogramos? Por ejemplo, en aquellas personas que se dedican y que ya están entrenados y que han recibido, valga la redundancia, entrenamiento en levantamiento de cargas manuales. Puede levantar hasta 50 kilogramos. Ahora, Cristales nos va a demostrar la forma correcta de hacerlo. Si se recuerdan, en el ejemplo anterior lo hacíamos erróneamente, así. Toda la espalda recta. Espalda recta, las piernas están rectas, el abdomen pues está contraído a la hora que él se levanta. Ahora lo vamos a hacer de la manera correcta. Y de remate ahí le falta que la carga y sube la rodilla para acomodarla. Sí, todavía. exactamente. Y ese punto es muy bueno, porque de repente entonces la pregunta es, ¿y qué pasa cuando la carga es mayor de 25 kilogramos, mayor de 50 kilogramos? Entonces dice la ley de que debemos de hacerlo entre 2 o 3 personas, dependiendo del número. Es como una relación directa, ¿verdad? Ahora, la manera correcta, es la que nos va a enseñar Cristales, es básicamente, quédate ahí un momento, arrodillándonos, ¿verdad? Básicamente de esta manera, lo que hacemos es que los músculos lo voy a decir en español para no dar términos médicos, los músculos de las piernas, como nosotros normalmente lo conocemos, el cuádriceps femoral, que es lo que nosotros le llamamos así en medicina, son los que trabajan y se hace el levantamiento de esta manera, con la columna recta, ¿verdad? La sube primero. La sube y luego se levanta, ¿verdad? Una vez más. ¿Quiero ver otra vez? Por favor. Ya, entonces, esta es la manera. Miren. La subió a la rodilla. Y luego nos ponemos rectos. Y de esta manera evitamos tanto las lesiones tanto abdominales como de columna. Sin embargo, vuelvo al punto importante. El personal debe estar capacitado, recibir capacitación en levantamiento de cargas manuales. Y esto pasa también con los pacientes hospitalarios. Nosotros le decimos a la enfermera, vaya, mueva al paciente. Si bien es cierto, pues se va a escuchar un poco raro lo que voy a decir, pero un paciente se convierte en una carga manual. Así es. Y entonces la pobre enfermera de repente va y trata de mover, exactamente, inestable. Y eso obviamente a la larga les genera problemas. Por eso la importancia de evaluar los puestos de trabajo en los distintos lugares, ¿verdad? Muy bien, y me encanta eso porque cuando regresemos de la pausa vamos a hablar un poquito de lo que serían las embarazadas en los diferentes trabajos en los que tengan que hacer cargas manuales. Muchas gracias, ingeniero Cristales. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Salud TV. En casa, la recuperación de una operación por hernia convencional se alarga hasta 4 semanas. Vea los siguientes consejos básicos para que su recuperación sea efectiva. Durante este tiempo usted deberá evitar realizar esfuerzos físicos importantes. No sea imprudente y guarde el debido reposo. Practique ejercicios suaves de respiración, inhalando suavemente y exhalando muy lento, manteniendo suavemente su abdomen contraído. Es básico llevar una dieta adecuada, ya que si fue una operación en el área abdominal, lo más conveniente es tratar de mantener el revestimiento abdominal con tejidos fuertes y bien nutridos. Evite el pan, las galletas y las golosinas en general. Es importante que coma más vegetales frescos en ensaladas. Finalmente, evite movimientos bruscos con el abdomen como torcer el tronco, levantar objetos pesados y ejercicios de impacto. Muévase o cambie de posición cada hora. Siéntese y camine para ayudar a mejorar su cicatrización y fortalecer sus músculos abdominales. Siga las instrucciones que su médico le recomendó según el tipo de cirugía que le hayan realizado. Gracias por continuar con nosotros. Ya vieron en el bloque anterior estuvimos hablando de la forma incorrecta y la forma correcta de levantar un objeto pesado, en ese caso puede ser una caja, pero hablábamos también acá en el corte con los colegas que en realidad, aunque sea un lápiz el que usted vaya a recoger, tiene que doblar las rodillas, la fuerza tiene que ponerse en los muslos, no en la columna, porque si no, aunque no pese lo que va a levantar, de igual forma se puede lastimar la columna. Pero le decía, doctor Castro, cuénteme, ¿qué dice la protección de verdad de seguridad en laboral en relación a las pacientes que se embarazan y que normalmente pues levantan diferentes cargas? Ok, bueno, la ley como tal no nos habla de una mujer embarazada.
Sin embargo, es decir, no nos habla en cuanto al tema de levantamiento de cargas. Sin embargo, en el artículo 8, básicamente en el numeral 4, nos hace referencia a que tenemos que ver aquellos factores de riesgo en las mujeres que están en edad gestacional, ¿verdad? Y que obviamente el tipo de embarazo es importante. Por ejemplo, un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo. Entonces, evitar. Ahora, algo importante que vamos a ver es que las mujeres embarazadas, el método SNOC dice de que bajo ninguna circunstancia debe levantar cargas. Por lo tanto, eso nos implica de que si en algún momento determinado la mujer está realizando algún tipo de actividad laboral en la cual hay que cambiarle de puesto de trabajo, definitivamente. Tenemos una llamada de estudio, veamos en qué podemos servir esta vez a algún amigo o amiga. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, señora? Aquí molestando. Fíjese que yo tengo 3 hernias en la columna y que se salieron del disco. Entonces la operación viene de arriba, dice el doctor, de la nuca hasta la colita. Pero como soy diabética y hace poquito me dio un derrame, no puedo ser operada. ¿Qué consejo me pudieran dar? Excelente. ¿Alguien que le quiera preguntar a la señora la edad? ¿Cuántos años tiene? 63. 63, tiene 3 hernias de disco, pero por ser diabética no es sujeta a la cirugía, le explicaron. Ella quiere saber qué consejo le podemos dar. Bueno, lo primero es que debe de visitar, obviamente, un neurocirujano. El neurocirujano junto con el fisiatra le tienen que aconsejar ejercicios de higiene de columna, ¿verdad? Cómo levantarse, cómo doblarse, cómo agacharse, como decía el doctor Castro, cómo levantar objetos, si es que todavía lo hace, ¿verdad? Y tratar en la medida de lo posible de que la estabilicen de sus enfermedades que tiene, ya sea hipertensión, diabetes, como ella lo dijo, para que ella pueda ser sujeta en un momento dado a ser intervenida quirúrgicamente. Bueno, señora, esperamos que le haya servido el consejo, ya lo escuchó, su neurocirujano, el fisiatra, tiene que darle las recomendaciones para que usted pueda estabilizarse, además de todas sus enfermedades crónicas que tenga, diabetes o hipertensión, para luego poder ser intervenida quirúrgicamente y ayudarle a mejorar la calidad de vida. Bueno, entonces, doctor Rothman, hablemos de los niños. ¿Qué complicaciones pueden haber en los niños? Dependiendo de las hernias, los diferentes tipos de hernias. La que quería mencionar antes de eso, doctora, era en los niños, en la hernia umbilical, existe un poco de confusión porque usualmente es usual que se trabe o se obstruya o se encarcere. Más sin embargo, sí, a veces cuando son pequeñas los defectos, como que pellizcara el asa intestinal o el intestino y doliera un poco, pero no es así lo usual. Y nosotros cuando vemos una hernia inguinal la queremos operar lo más rápido posible, como dijo el doctor Serrano, porque se pueden estrangular y entonces la cirugía sería mucho más complicada, más larga y más problemas para el bebé y para los papás. La hernia umbilical, esas no, usualmente esperamos de 2 a 3 años a que cierren solas. Usualmente cuando el abdomen, los niños empiezan a hacer ejercicio, como estábamos hablando de higiene y ejercicios, los niños empiezan a levantarse, a jugar, entonces empiezan a endurecer la pared abdominal y usualmente cierra casi el 90%, cierran el defecto umbilical, pero no las inguinales. Es así, hay que operarlas porque usualmente se pueden obstruir en cualquier momento, en el momento más inoportuno. Sí, tenemos otra llamada, veamos en qué podemos ayudar. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Aló? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Quería preguntar ahí al doctor, con una hernia umbilical encarcelada que le llaman. Esa hernia, a mí hace como 13 años me operaron de eso, pero fíjense que, no sé, de ahí salió que como que se puede, al operarla, se perdió la parte de la erección de uno. Ok. Bueno, esta pregunta la vamos a contestar al regreso cuando vengamos del corte, pero gracias por llamar y no pierda sintonía. Ya volvemos.
Para tratar, evitar o ayudar a la recuperación tras una operación de hernia, es básico llevar una dieta adecuada, ya que lo más conveniente, el revestimiento abdominal con tejidos fuertes y bien nutridos. Los alimentos que debe evitar el paciente en estos casos son todos aquellos que no nutren y solo inflaman, que crean toxinas y debilitan los tejidos como las harinas y azúcares refinados, que se encuentran en el pan blanco, galletas, sodas y dulces. Además, se deben evitar los productos procesados como los embutidos y fritos. Los alimentos que se recomiendan son los vegetales frescos en ensaladas o jugos, los que ayudan a crear órganos y tejidos fuertes y saludables. Además, es necesario que el paciente beba al menos 2 litros de agua al día. Bueno, ya estamos de regreso y el doctor Rodman nos va a hacer el favor de contestarle al amigo que nos llamó. ¿Qué le vamos a decir a nuestro amigo? Primero, la hernia umbilical no tiene absolutamente nada que ver, ni la cura ni la formación de la hernia, con una disfunción eréctil. El consejo es que visite a un urólogo o su internista porque no tiene absolutamente nada que ver. Hay que buscarle la causa a su problema de disfunción eréctil, que realmente pues, es reciente, casualmente fue después de la cura de la hernia, pero pues no hay relación, ya como lo dijo el doctor. Quisiera que diéramos sus consejos, doctor Rodman, ya sus recomendaciones, conclusiones del tema de hoy, que ya casi se nos termina el programa. Finalmente hay que visitar al pediatra, hay que visitar a oír los consejos de la abuelita que miran a los bebés que tienen un poquito más ojo que las mamás. Y el tratamiento de las hernias es quirúrgico. Si se pueden hacer con tiempo, ingresa al hospital en la mañana, se opera y a las 3 o 4 horas van de camino a casa. Se hace en forma ambulatoria y si se hace planificadamente. Excelente. Doctor Castro. Bueno, realmente hay que tomar en cuenta que si en algún momento determinado alguien tiene algún tipo de lesiones, obviamente tiene que consultar, ¿verdad? Definitivamente a su médico del trabajo, pues para los que están en empresas. Y recuerden que estas lesiones en algún momento determinado pueden complicarse más. Y por ende, pues lo más importante es hacer prevención, ¿verdad? Así es que eso sería lo más importante. Ok, doctor Serrano. Bueno, el tratamiento de las hernias es quirúrgico. Y como lo dijo el doctor Rodman, el que sepa o que ya tenga un diagnóstico de hernia debe de ser intervenido en forma electiva, puede ser ambulatorio y existen 2 técnicas para curarlo. La técnica abierta o tradicional, hay técnicas con tensión, hay técnicas sin tensión y vía laparoscópica, que son las formas con las que podemos tratar este tipo de patología. Bueno, excelente. Entonces ya lo escuchó usted en casa, no hay de otra forma que tratarlas más que quirúrgicamente, pero existen diferentes técnicas para que la recuperación sea más rápida y usted quede satisfecho y con buena calidad de vida. Se nos terminó el programa, nos vamos. Mañana vamos con un tema interesantísimo, hablaremos de la accesibilidad para personas con discapacidad, así que por favor acompáñenos a la misma hora el día de mañana. Por hoy yo le doy las gracias a mis doctores, doctor Rodman, doctor Serrano, doctor Castro, lo veo mañana nuevamente. Y nosotros les deseo una feliz tarde y que Dios me los bendiga.